Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un momento clave de la cultura española, un auténtico punto de inflexión. Hablamos de principios del siglo XX y de un movimiento que le dio una vuelta de tuerca a todo, el novecentismo, o como también se la conoce, la generación del 14. Una renovación intelectual en toda regla. A ver, para situarnos, veníamos de la generación del 98, de esa búsqueda intensa, muy pasional del alma de España. Pero después de tanta introspección, el ambiente cultural estaba pidiendo a gritos un cambio de aires. Y vaya si llegó. Una nueva generación estaba a punto de saltar al escenario con una mentalidad, radicalmente diferente. Para entender bien este periodo, esto es fundamental. Fijaos en el contraste, es casi un espejo, donde los del 98 ponían el sentimiento, la subjetividad, la mirada hacia la España más tradicional, los del 14 pusieron la razón, el intelectualismo, la mirada hacia Europa. Se pasó, por así decirlo, del lamento visceral a la acción práctica y rigurosa, un cambio total de paradigma. ¿Y quiénes eran exactamente los protagonistas de este cambio? Pues hablamos de un grupo de pensadores, de novelistas y poetas que, más o menos alrededor de 1914, se marcaron un objetivo de lo más ambicioso: reformar el país, pero desde la cultura y el pensamiento. Fue Eugenio d'Ors quien les puso el nombre, novecentistas. Y aquí encontramos a pesos pesados como José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala o Gabriel Miró. La idea que los unía era potentísima: la convicción de que la élite intelectual tenía un papel político vital, que la inteligencia debía ser el motor del país. Vale, pero vayamos al grano. ¿Qué defendían? ¿Cuál era su programa? Para entenderlo bien hay que mirar en dos direcciones. Por un lado, su proyecto político-social, y por otro, que es fascinante, su propuesta estética, su manera de entender el arte. Ideológicamente lo tenían clarísimo. Su obsesión era modernizar España. Y para ello, decían, había que abrir las ventanas y mirar a Europa. Defendían un reformismo liberal y, muy importante, creían en la necesidad de un nuevo tipo de intelectual, con una formación universitaria impecable, que guiara a la sociedad. Sí, era una visión elitista. Confiaban en que una minoría culta debía llevar las riendas. Y en el arte, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Su propuesta fue una auténtica bomba. Básicamente, querían acabar con el sentimentalismo romántico. Buscaban un arte puro, un arte para la inteligencia, más que para el corazón. Y de ahí surge el famoso concepto de deshumanización. Ojo, que no se engañe el nombre, ¿eh? No significa un arte inhumano, sino un arte que no se centra en contar dramas personales, sino en la belleza de la forma, en la perfección del lenguaje, en la obra bien hecha. Y claro, todo este movimiento necesitaba un cerebro, un guía intelectual que le diera forma. Y esa figura fue, sin ninguna duda, el gran filósofo José Ortega y Gasset. Él fue el gran ideólogo del grupo. Esta cita de Ortega lo resume a la perfección. Él fue el gran altavoz de estas ideas, sobre todo desde su famosísima Revista de Occidente. Su argumento era claro: el arte nuevo no tiene por qué contar historias humanas, su valor reside en el puro placer estético, en el gozo intelectual que provoca la forma. Vamos a pararnos un segundo aquí, porque este es el concepto de Ortega, y es clave entenderlo bien. La deshumanización del arte suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero lo que Ortega quería decir es que el arte debía purificarse, limpiarse de tanto sentimiento fácil, de tanto drama. El objetivo ya no era copiar la realidad, sino crear una realidad nueva, una realidad puramente artística, formal, intelectual. Como es de imaginar, toda esta teoría tuvo un impacto tremendo en la literatura, especialmente en la novela. El viejo molde realista del siglo XIX se les quedaba pequeño. Había que experimentar, buscar nuevos caminos. Exacto. La novela deja de ser un simple espejo de la sociedad para convertirse en una especie de laboratorio de ideas. Lo importante ya no es tanto la trama, la historia que se cuenta, sino cómo se cuenta. Se valora el lirismo, la ironía, el juego con el lenguaje. Y aquí tenemos un resumen perfecto con tres de los grandes. Fijaos qué distintos entre sí, pero todos dentro de esta nueva onda. Tenemos la novela intelectual y filosófica de Pérez de Ayala, la prosa de Gabriel Miró, que es casi poesía, pura sensibilidad, y luego el vanguardismo, el humor y el ingenio desbordante de Ramón Gómez de la Serna. Tres formas geniales de renovar el género. Pero no todo fue prosa, ni mucho menos. El espíritu novecentista, esa búsqueda de rigor, de pureza, encontró su encarnación perfecta en la poesía, y lo hizo a través de una figura absolutamente capital. Estamos hablando, por supuesto, de Juan Ramón Jiménez, una figura gigantesca de nuestra poesía que, ojo al dato, se llevó el Premio Nobel de Literatura en 1956. Y es que toda su carrera es en sí misma un viaje hacia ese ideal de pureza del novecentismo. Su trayectoria es un ejemplo de libro. Se suele dividir en tres etapas muy claras. Empieza con una época sensitiva, muy influida por el modernismo, la de Platero y yo. Pero el giro clave llega en 1916, con su época intelectual.
Ahí empieza su búsqueda de la poesía desnuda, sin adornos, pura esencia. Y de ahí evolucionará a su última etapa, la suficiente, que ya es pura metafísica, poesía en su estado más puro. Por lo tanto, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El novecentismo fue un proyecto muy consciente. Fue el intento de una generación brillante por crear una cultura moderna, europea y rigurosa. Una transformación total que le dio la vuelta al arte y a la literatura, poniendo por delante la forma, las ideas y la belleza intelectual. Y todo esto nos deja en el aire una pregunta final, una de esas para darle vueltas a la cabeza. ¿Esa búsqueda de un arte puro, libre del sentimiento humano, es un objetivo universal y eterno para cualquier artista? ¿O fue, en el fondo, el ideal de una élite muy concreta en un momento histórico muy específico? Ahí queda la reflexión.